señor presidente, consejeros, prensa y compañeros de los veteranos del Deportivo. La verdad es que este acto es importantísimo para nosotros. El Consejo se ha portado divinamente con los antiguos jugadores deportivos, con los problemas que tienen, con los problemas deportivos, con los problemas económicos, que se ocupen de estos chicos mayores que llevamos el escudo del Deportivo en el corazón y que intentamos trasladarlo por toda Galicia y por toda España. Gracias, señor presidente, gracias por esta administración. Nosotros lo que queremos es servir al Deportivo, porque nos dio lo poco que somos, lo poco que tenemos, nos lo dio el Deportivo. Hemos estado, muchos compañeros, diferentes etapas de una época, nos hemos entregado al máximo, hemos luchado por este equipo y seguimos luchando. Y yo les pido a mis compañeros que ahora es el momento de ayudar. Como dice el presidente, podemos dar la información, pero para mí hay una cosa más importante, es ayudar con las palabras. Decir ahora mismo que el Deportivo está fenomenal, para que el equipo ocupe el lugar que corresponde, que es la primera división. Con nuestro apoyo puede ser muy importante. Nosotros, los exfutbolistas, influenciamos mucho en la gente joven, en la afición. Tenemos que hablar bien del Deportivo, porque es la realidad. Y presidente, consejo, nos tenéis a vuestra disposición. Somos un colectivo pequeño, humilde, intentamos llevar el deportivismo por toda Galicia, por toda España. Y muchas gracias por la respuesta. Un abrazo para todos.